Buenas tengan todos los presentes. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Sánchez Vuelvas, soy asesor ambiental del Fondo Soldicom. En el día de hoy venimos a explicarles la implementación del programa de uso eficiente y ahorro del agua, principalmente aclarando que el agua es un líquido muy preciado, el cual es el elemento esencial para la supervivencia de nosotros, los seres humanos, los animales y las plantas. Y también es muy usado para las grandes industrias en la utilización para el diseño de algunos materiales. ¿Qué es el programa de uso eficiente y ahorro de agua? Más que todo es una herramienta o un documento o un proyecto donde se plasma o donde se formulan herramientas, metas, objetivos a desarrollar mediante se tenga la concesión de agua en una industria, en este caso en las estaciones de servicio que ustedes manejan. Entonces, aquí nos dice que el programa de uso eficiente y ahorro del agua, el PUEA, es una herramienta de gestión ambiental orientada a optimizar el uso del recurso hídrico mediante proyectos y acciones que deben formular y adoptar los usuarios que soliciten o son titulares de una concesión de agua, con el fin de garantizar la sostenibilidad del agua. Entonces, de aquí partimos. Es una herramienta que en el cual me ayuda a mí que si yo en una estación de servicio me estoy gastando por día, decirlo así, 10 litros de agua, con esta implementación del uso eficiente y ahorro, lo puedo reducir a 7 litros o 6 litros de agua. Y ya tenemos un porcentaje de reducción del 40 al 30%. Entonces, ¿a través de qué? A través de proyectos o implementaciones o herramientas que más adelante lo vamos a ver en varias normativas. El marco jurídico que nos rige, porque toda implementación que se tiene o se hace, se debe hacer en base a normativas que las diseñan en el Congreso de la Nación, en este caso en el Congreso de Colombia, en el cual tenemos el decreto 1076 de 2015 en los artículos 223, 2271, donde nos hablan de quienes pueden adquirir las concesiones de agua, ya sean superficiales o subterráneas. ¿Cuáles son aquellas superficiales? Podemos hablar de aguas, que son los agüeyes, podemos hablar de ríos, quebradas, manantiales, etcétera. ¿Y cuáles son aquellas subterráneas? Aquellas que se encuentran debajo de la superficie terrestre. ¿Y cuáles personas pueden acceder a esto? Aquellas personas naturales o jurídicas. En este caso, las estaciones de servicio representan a veces personas naturales o personas jurídicas. Y en el artículo 223, 2291 nos habla de los requisitos que debemos nosotros tener para poder llevar un permiso de concesión de agua. En este caso, ¿cuáles son aquellos permisos que se necesitan? Principalmente diligenciar un documento o un formulario único nacional para la concesión de agua. Esto lo podemos descargar en las páginas de las autoridades ambientales, en este caso de las CAR, que rigen a cada una de los departamentos, o de la institución nacional que se llama el ANLA. Tenemos otros términos de referencia que rigen también al PUEA, que son la ley 377 de 1997, donde ahí nos explica todo el tema que se debe hacer para la concesión del uso del agua y los proyectos que se deben de realizar, y entre eso entra esta implementación del documento. Tenemos el decreto 4742, que es la modificación del monto a pagar.
y el decreto 155, que es el cobro volumétrico del agua, que aquí nos cobran por metros cúbicos. Sabemos y conocemos que muchas de las estaciones que se manejan a nivel nacional están conectadas al acueducto municipal, departamental, veredal, lo que se encuentren en cada una de sus estaciones. Pero aquellos que hacen y captan el agua tienen que pagar un cobro volumétrico, ya sea a las corporaciones o al ANLA. En este caso, esto se calcula a través de una ecuación, que son el volumen es igual a caudal sobre una tasa fija, un factor tarifario que se encuentra, que es 86.4 por el tiempo. Ahí ya, con esa fórmula, se halla la tasa del cobro volumétrico que tienen que pagar aquellas empresas que tienen concesión de agua, ya sea subterránea o superficial. Bueno, yo les estuve hablando, pero de quiénes son aquellas a las autoridades que se deben presentar los permisos, ¿cierto? Entonces, aquí tienen quién hace los seguimientos de estos permisos, o sea, ellas mismas. ¿A dónde se deben de erradicar estos permisos? A las autoridades ambientales. ¿Y cuáles son esas autoridades ambientales? El ANLA principalmente, las CAR de cada departamento donde ustedes se encuentren, o los parques nacionales de Colombia. ¿Quiénes deben formular y presentar esto? Aquella persona que solicite la concesión de agua, ya sea natural o jurídica. En este caso, vuelvo y repito, hay unas estaciones de servicio que se encuentran en persona natural, otras que se encuentran a nivel jurídico. Entonces, ellas deben de presentar todos estos requerimientos que los exigen en la normativa, en la 1076, en el artículo 223-2115, que son el formulario único para la concesión de agua, título del predio, en este caso si tienen libertad y tradición, documentos personales como la cédula o aquello que te acredite a ti como titular. También necesitamos presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, el documento ya implementado para su evaluación, ya sea en la CAR o en el ANLA, para que así las autoridades ambientales puedan a ustedes otorgarle ese permiso. ¿Quiénes los evalúan? Ellos mismos. Lo pueden evaluar ya sea anualmente o semestralmente. Ya ellos son autónomos de mirar cómo a ustedes los rigen o cómo a ustedes los evalúan. Bueno, aquí tenemos metodología de implementación del PUA. Las estrategias deben alinearse con los diagnósticos y las perspectivas, respetando las pautas de la ley 377 de 1998 y sus normas vigentes. Entonces, aquí las acciones propuestas incluyen instalación de medidores de consumo. ¿Cuáles son aquellos medidores? Aquellos controles que le miran a ustedes cuánto volumen ustedes están gastando, ya sea por hora, por día, por semana, por quincena o mensualmente o anualmente. Entonces ya ustedes aquí pueden hallar un promedio de cuántos volúmenes ustedes se hallan en aquellos diferentes meses en el año. Estudio de fuentes de abastecimiento. Aquí nos habla de evaluar las fuentes disponibles para asegurar un suministro sostenible. O sea, aquí se deben de hacer pruebas de dónde ustedes van a captar ese recurso, en este caso el agua. Ya tiene que ser de una fuente hídrica, un arroyo, un highway o un pozo profundo subterráneo, y a esto deben hacerle ustedes análisis fisioquímicos para ver cómo se encuentra
ese recurso hídrico, si se encuentra en óptimas condiciones o qué tratamiento se le debe dar para que no sea contaminante al ser humano u otra cosa. Implementación de tecnologías de bajo consumo. Aquí ustedes deben implementar en sus estaciones o en el documento aquellas tecnologías que lo ayuden a ustedes a regular el consumo. Por ejemplo, si usted pone un grifo que por minuto le está arrojando 5 litros, yo me puedo conseguir un grifo ahorrativo que por minuto me arroje 2 litros. Ya estoy reduciendo 3 litros y ya le estoy anexando a la implementación del PUEA la reducción de este consumo. Reducción en las pérdidas, minimizar el desperdicio de aguas de los sistemas de distribución. Siempre hay que mirar los sistemas de distribución como la tubería, los acoples o aquellos elementos que nos ayudan a esa distribución, valga la redundancia, que se encuentren en óptimas condiciones para así no generar una fuga y generar unas pérdidas significativas de recursos hídricos. Reuso del agua, fomentar el reciclaje del agua para diversas aplicaciones. Aquí se debe reciclar el agua. Ya si de pronto ustedes utilizan el agua, por decir, ya un agua que esté contaminada por hidrocarburos no se puede reutilizar. A esa se tiene que dar un tratamiento especial en las trampas de grasa y contratar a una empresa encargada de su recolección para que le den la disposición final, porque ya se encuentra contaminada con un agente químico muy peligroso. Entonces, esas aguas no se pueden reutilizar. Pero las aguas que se pueden reutilizar son aquellas aguas lluvias a través de cosechas de agua y se pueden almacenar. Y también en la reducción de pérdidas se pueden implementar aquellas actividades o educaciones ambientales para reducir la pérdida del consumo de agua. Aquí tenemos unas líneas establecidas en la resolución 1257 del 2018, que son uso de fuentes alternas de abastecimiento, como aquí lo pueden ver. Tenemos los pozos profundos, que son subterráneos, y tenemos aquellos que son superficiales, como ríos, agüeyes, ojos de agua, manantiales, etcétera. Tenemos aprovechamientos de aguas de lluvia o aquellas que llamamos cosechas de agua de lluvia. ¿Cómo se hacen esas cosechas de agua de lluvia? Son aquellas aguas que caen en los tejados a través de canales, se llevan a unas tuberías que son almacenadas en unos tanques, ya sean superficiales o subterráneos. Mediciones y controles de agua son aquellos controles que miden qué cantidad usted está gastando en un periodo establecido. Tenemos protección de zonas de manejos especiales. Estas protecciones se deben hacer mediante implementación de proyectos de restauración de la zona, ya sea en reforestación, en pedagogías, en mantenimiento, en señalizaciones y recirculación y reuso de recursos hídricos. Esto solamente se puede hacer aquellos que no se encuentren contaminados con hidrocarburos. E implementación de tecnologías reductoras de agua. Si usted tiene un grifo que le está arrojando 5 litros, yo puedo comprar un grifo ahorrativo que me arroje 3 grifos, 3 litros de agua, perdón. Adicionalmente, deberá considerarse las siguientes obligaciones contenidas en la normativa. En el artículo 47 de la Ley 99 del 1993, adicionado por el artículo 216 de la Ley 1450 del 2011, la normativa establece que todo proyecto que requiera licencia ambiental y utilice agua proveniente directa de fuentes naturales debe destinar al menos el 1%. En este caso, si ustedes como estaciones de servicios desean captar el agua subterránea o superficial de un agüey, de una fuente hídrica, de un arroyo, de un manantial, etcétera, ustedes deben ser consecuentes que ustedes a este proyecto, vamos a ponerle un valor,
que sea un proyecto de 1.000 pesos, ustedes tienen que invertirle, así sea, el 1%. ¿Y cuál es el 1% de este proyecto? 1 peso, por decirlo así. Entonces ya saben que el 1 peso de este proyecto debe ser directamente financiado para la conservación y vigilancia de las cuencas hídricas que ustedes estén utilizando o cualquier otra fuente hídrica. Vuelvo y lo repito, ya sea en reforestación, educación ambiental, restauración o algún tipo de información de sensibilización que ustedes requieran dar. Bueno, aquí tenemos el cronograma del proyecto de uso eficiente y ahorro del agua. Este PUEA se define como un proyecto. Es más, un proyecto porque yo al principio le estuve comentando de que este proyecto tiene unos objetivos general, unos específicos, unas metas, unas proyecciones y unas implementaciones a utilizar en las estaciones de servicio o en cualquier otra empresa o industria que lo requiera. Entonces, este proyecto tiene una validez de 5 años, que por normativa se lo debe otorgar a aquella autoridad ambiental donde ustedes radiquen esta autorización, ya sea en las CARES de su departamento o en el ANLA, y ellos a ustedes les harán un seguimiento, ya sea anual o semestral, para así mirar cómo ustedes han ido implementando las metas o los objetivos que ustedes pusieron en su POEA y así validar que están haciendo las cosas correctamente. Entonces, en este proyecto debemos primero tener una investigación. ¿De qué va a ser la investigación? De factores primarios, donde principalmente vamos a obtener la captación de agua y en qué estado se encuentra el agua, porque no vamos a coger de pronto una captación de un arroyo que se encuentre contaminado por aguas domésticas o aguas residuales, ¿cierto? La planificación, en qué tiempo vamos nosotros a elaborar este proyecto. La ejecución, cómo vamos a hacer esa ejecución o en qué tiempo vamos a hacer la ejecución. Los informes que debemos presentarles a las CARES o al ANLA. Los análisis, cómo nosotros vamos o en qué metas o en qué proyecciones vamos avanzando en este PUEA. El mejoramiento y por último los resultados. Es lo que se hace en el cronograma. Y esto demora 5 años. ¿Y quién evalúa esto? Las CAR o el ANLA. Hola, mi nombre es Brian Gómez, soy asesor HSE del Fondo Soldicom. Actualmente voy a continuar con la explicación del POEA, en este caso los indicadores. Tenemos que tener en cuenta que los indicadores deben ser medibles y verificables para ver si hemos avanzado o no en el proyecto de nuestro POEA. Tenemos que verificar si hemos cumplido los objetivos y las metas que nos hemos propuesto durante estos 5 años. Estos tienen que tener un seguimiento físico y en el caso de que tengamos planteadas dentro del cronograma ejecutar obras, tenemos que haberlas ejecutado. La ejecución de estos programas tiene que tener una inversión en esto. En el caso de que realicemos restauraciones ecológicas, realicemos obras para mejorar la recolección del recurso hídrico, en el caso de que estamos utilizando para actividad de lavado o dependiendo de la actividad que realicemos, tenemos que plantearnos unas actividades que cumplir y tenemos que cumplirlas durante estos 5 años. En el caso de control y seguimiento, para el control y seguimiento y evaluación de los proyectos del PUEA se deben definir metas claras, medibles y alcanzables en corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la vigencia del programa. Prácticas de implementación del PUEA. Tenemos que tener en cuenta que no solamente recurso hídrico se puede captar agua, podemos implementar un sistema de captación de aguas lluvias, en este caso en las oficinas, en la isla, llevar a cabo una adaptación de
una adaptación para llevar a cabo la captación del agua, luego conducirla por canaletas y luego almacenarla para llevar a cabo aprovechamiento de esta. La mayoría de las estaciones de servicio no realizan esta práctica común, sin embargo se puede implementar este sistema básico que permita recolectar y aprovechar este recurso, contribuyendo a un uso eficiente y a la sostenibilidad ambiental. Recuerda que si la estación de servicio capta aguas subterráneas, subterráneas o superficiales, deben tramitar el permiso de concesiones de agua ante la entidad gubernamental, en este caso las corporaciones autónomas regionales. Para las prácticas de implementación del PUEA tenemos que tener en cuenta que debemos realizar un mantenimiento periódico del sistema de captación. Tenemos que verificar que no esté dañado, no esté afectado y tenemos que hacer el cambio necesario para evitar las pérdidas de este líquido vital. Tenemos que tener un mecanismo de medición para controlar el volumen que captamos y verificar si estamos o no dando aprovechamiento a este o si lo estamos perdiendo en el proceso de traslado. Tenemos que tener un mecanismo de medición para controlar el volumen. En este caso, si llevamos a cabo el uso de tanques de abastecimiento, tenemos que tener la zona de medición para verificar si estamos o no captando el caudal que necesitamos o estamos captando de más o si estamos generando pérdidas de este recurso al momento de llevarlo a la estación de servicio. Tenemos que realizar mantenimientos periódicos del sistema de captación. Dependiendo de cómo lo captemos, las autoridades, las corporaciones autónomas regionales nos solicitan llevar a cabo un proceso o una construcción para la captación de agua. Tenemos que realizar la limpieza porque esta se contamina por los diferentes materiales particulados que transitan en este recurso hídrico. La prevención y contaminación: tenemos que evitar que sustancias corrosivas afecten este recurso natural. Tenemos que tratar de evitar no contaminarlo en el caso de que estemos haciendo un aprovechamiento de consumo humano. En el caso de que sea para el mantenimiento para limpieza o mantenimiento de los vehículos, tenemos que realizar un buen tratamiento de esta agua para evitar la contaminación del resto. Tenemos que hacer un monitoreo de los niveles con los elementos necesarios. En este caso, pues las autoridades ambientales la realizan para verificar si estamos o no captando el caudal concesionado. Uso eficiente y ahorro del agua. Esto es fundamental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y se debe gestionar mediante un mecanismo participativo de todos los actores que se involucran dentro de esta. Para ello, podemos realizar actividades como la verificación y control de fugas en los sistemas de distribución, las capacitaciones a las comunidades que realizan aprovechamiento, las comunidades universitarias y las comunidades que se encuentran en la zona, y realizar el mantenimiento preventivo de los dispositivos de suministro para evitar afectaciones al recurso natural. ¿Para qué sirve el PUEA? Es para llevar a cabo un uso racional del recurso hídrico. Tenemos que realizar un buen manejo de este recurso sin llevar a cabo contaminación, sin llevar a cabo desperdicio, sin llevar a cabo pérdida de llevar a cabo la protección con medidas de restauraciones ecológicas, cuidado y control del recurso natural, y el control pues lo realiza la autoridad ambiental. En este caso pues no solamente debemos depender de una autoridad ambiental que controle, nosotros también podemos ser un actor que puede llevar a cabo un control en el caso de que se esté realizando una contaminación por una actividad industrial o una actividad que afecte a este recurso. Los aspectos generales, pues ya se ha hablado a lo largo de la capacitación, que es el cuidado del recurso natural, en este caso el agua, para que en un futuro no haya escasez de este y pueda seguir realizándose aprovechamiento. Aspectos socioeconómicos y culturales: directamente no solamente se realizan captación las estaciones de servicio, sino industria, comercio, silvicultura, ganadería, sino varios actores que pues generan economía con este sustento. Programas y proyectos pues de 5 años con metas claras, cronograma de actividades, indicadores y presupuestos que tenemos que cumplir durante este año de vigencia. Tenemos que tener en cuenta los aspectos físicos y bióticos, porque dependiendo de la calidad del agua se puede verificar si en la zona hay flora y fauna que se beneficia de esta.
directamente si está contaminada, pues se va a verificar, se va a ver que no va a haber naturaleza que va a estar afectada la naturaleza y contaminada por estos aspectos. Y los aspectos técnicos son directamente eh, cómo verificar si el agua es para consumo humano, qué actividades podemos realizar esto, y estos aspectos técnicos se refiere directamente a la evaluación de las autoridades ambientales con respecto al aprovechamiento de este recurso natural y cómo nosotros llevamos a cabo una devolución de una devolución de todo lo que tomamos de este recurso hídrico. Opciones de mejora para incrementar la eficiencia y ahorro del recurso. Implementar un programa de mantenimiento para detectar fugas y fallas. Adquirir sistemas hidráulicos eficientes y sostenibles. Verificar el estado de las pistolas de riego para evitar goteos. Esto es en el caso de la agricultura. En el caso de las estaciones de servicio, verificar que las llaves no presenten goteos o no presenten afectaciones. Revisar las mangueras expuestas a la intemperie y reemplazarlas si están deterioradas, en este caso. Controlar empaques y acoples para prevenir fugas en las uniones. Promover el uso eficiente del agua mediante actividades educativas y acciones sostenibles para mejorar la calidad del recurso y no deteriorarlo. En este caso, en esta diapositiva tenemos un video en el cual los usuarios pueden mirar pequeñas acciones que podemos llevar a cabo para evitar la pérdida de recurso natural en nuestros hogares y en nuestras actividades cotidianas. Y esto sería todo en el caso de la implementación del PUEA en nuestras estaciones de servicio. Muchas gracias.